Pero si no se dice tampoco me hago lío, porque ¿cuánto falta? Ya estamos en mayo, ¿no? Son 4 semanas más y es fin de semestre, ¿no ve? Y nos vamos a ver por lo menos en los exámenes. Y ahí que es donde quiero hacer énfasis. Ya, por favor, analicen el primer parcial. Díganme si he sido malo, les he dado preguntas difíciles y sobre eso ustedes también evalúen su situación. Ya, ¿en qué sentido les quiero que evalúen su situación? Todo lo que les están enseñando es para que ustedes lo puedan poner en práctica, ¿no ve? Entre comillas. Pero yo les comentaba, oye, pero el nivel industrial a veces en La Paz especialmente es muy bajo de tecnología. Pero yo veo con mucha satisfacción que muchachos que han salido de la carrera están armando su plantita de cerveza, están aplicando control automático. ¿No ve? Cosas que muchas veces cuando uno es estudiante están aplicando conceptos de operaciones unitarias, de fermentadores, de alimentos. Entonces son cosas que uno ve y les satisface porque tienen el espíritu emprendedor. Y eso es la química, si ustedes se dan cuenta. No sé, yo no tengo que enseñarles todo, ustedes tienen que poner lo suyo también. Y eso empieza desde aquí, les cuento, desde que ustedes son estudiantes, desde esa iniciativa que tienen de hacer las cosas. Y muchas veces uno dice, pucha, cuando no tengo que comer, recién veo qué puedo hacer. Y el no esperen, ¿no ve? A que la vida les trate mal. No, porque la vida nos puede patear, yo les cuento. Nos puede patear como cuando jugamos fútbol, o en el peor de los casos nos puede noquear y nos puede golpear en el piso. Entonces no esperemos llegar a eso. Y vamos a hacer cosas que en la vida hemos pensado que íbamos a hacer. Entonces, siempre vean el lado de aprovechar las habilidades que ustedes tienen. Desde este momento, o sea, planifiquen, oye, ¿qué puedo hacer mi proyecto de grado? ¿Qué me gusta? Oye, tal vez esto lo puedo llevar y trabajar en esta parte. Y es ahí que no queremos quitar. Todos los docentes miren, nos oponemos a que quiten, digamos, que se hagan proyectos de grado, porque en Santa Cruz ya salen, tienen un, ¿cómo se llama? Un diplomado, ¿no ve? Y eso les convalidan como proyecto de grado. Les entre plata, ¿no ve? Pagan y listo. Pero ustedes analicen, no hacen una investigación. Uno, les falta mucho en redacción. A muchas personas les falta. Entonces, cuando hacen el proyecto de grado, forzosamente ustedes tienen que empezar a repasar todo. Ya porque uno está a veces corrigiéndoles, chicos, lastimosamente uno tiene que corregir y dice, oye, ¿qué te pasa? No puedes agarrar verbos. ¿Cómo no vas a poderse redactar? ¿Por qué? Porque la verdad, ¿ustedes a qué se han dedicado? A copiar informes. Entonces, esa es la parte mala del avance tecnológico, ¿no? Ya lo tienen todo digitalizado y solamente imprimen. Y cuando la tienen que hacer de verdad, sufrimos. Pero ¿cuál es también la ventaja? Miren, tienen sus pros y sus contras. Uno diría, a ver, al Inge no se le entiende, habla mal y habla bien de los estudiantes. ¿No ve? Cuando yo los mando, por ejemplo, a farmacia, que yo tengo solamente, como se dice vulgarmente, me dicen, han hecho bien las cosas, a tal extremo de que uno era el encargado del laboratorio, por ejemplo. O sea, ha preferido nombrarlo a uno de ingeniería que nombrarlo a uno de farmacia. ¿No ve? Más allá de que el jefe era siempre es el docente, ¿no ve? Entonces ahí ustedes se van ganando la confianza y saben qué más les ayuda el que hayan sido auxiliares. ¿Por qué? Porque manejan el material. Ya han ido unos Kevin, que era mi ayudante de instrumental, ha ido Huáscar, que era mi ayudante de OP2, ya son titulados, ya son señores ingenieros. Han presentado, si les comentara, Kevin ha presentado una simulación de todo el proceso de extracción con fluidos supercríticos. Huáscar ha presentado un modelo de la transferencia de masa. Entonces, ustedes pueden. Esos son dos que estoy mostrando. El primero que ha sido Jorge, una persona antigua.
que por X o Z motivos ha tenido que irse a trabajar primero. Él, con él se ha abierto los casos, el campo para ciencias, para farmacia y bioquímica. Como se dice, él un poco abasido, porque le ha metido dedicación, ganas, trabajo. Tal, les decían, tienes que estar tal todas las 24 horas en el semis, ¿no ve? Estaba, se ha abierto y ahora el último que va a defender va a ser Montesinos, que también ha planteado un modelo fenomenológico de la transferencia de masa. Entonces ustedes pueden, ya, y estoy hablando de Jorge, no ha sido nunca ayudante. Montesinos, que va a defender ya a fin de mes, no ha sido ayudante. Entonces también se sacan la mugre. Pero ¿dónde hay inconvenientes? Oye, en transmitir lo que piensan y volverlo un documento. ¿Ya? Entonces, no pierdan esas cualidades que ustedes tienen. Y muchos de ustedes deben ser emprendedores. Y mientras ustedes tengan alguien con quien apoyarse atrás, aprovechen esa posibilidad de ser emprendedores. Porque muchas veces cuando uno no tiene ese soporte en la espalda, no puede, por más que ilusiones tenga, a veces no se puede. ¿No ve? Y el tiempo a veces pasa y ustedes no van a poder enfocar. No, o sea, me dejo entender, no van a poder ya, porque ya se van a dedicar a trabajar, van a tener su familia y van a estar, cada vez la cosa es ganar plata y lo que pensaban se va poniendo un poquito más a la cola, más a la cola y más a la cola. ¿No ve? Cuando uno es joven quiere conquistar el mundo y eso ustedes tienen que saber, ustedes tienen que conquistar el mundo con sus ideas, con sus pensamientos. Ese es de un estudiante de ingeniería, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto, yo me voy a titular rápidamente. Entonces, eso quiero que piensen, vamos con las ganas, no es decir, no sé, tienen que ver OP2 de la materia, oye, esa materia es facilita, si apenas es Nussel y Prane, buscar en tablas y listo, nada más. No, y eso es, simple y llanamente es eso, sí o no. Pero la cosa es plantear, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, oye, ¿cómo planteo? Oye, entonces significa que yo no sé algo, no sé entender el ejercicio, y eso es lectura. Entonces, eso nos está faltando uno. Y la otra es velocidad. ¿No es como cuando agarran un refresco, una Coca-Cola, ¿no? A ver, ¿quién gana en tomar? Con la Coca-Cola no hay lío, ¿no ve? Pero ya cuando son otras cosas, ya la situación es difícil o es diferente. Ya empezaremos, ya el sermón me había estado pasando. Listo. Estábamos viendo acá, estábamos viendo, oye, ¿hemos visto los efectos de flotación? ¿No ve? De empuje que se tiene cuando nosotros analizamos la parte de la transferencia de calor por convección natural. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos agarrado el Reynolds para caracterizar, ¿no ve? Nosotros hemos agarrado, perdón, oye, nosotros hemos agarrado el Reynolds como forma de caracterizar el flujo, ¿no ve? Esto para convección forzada. En convección natural también tiene que existir algún número que nos permita caracterizar el flujo. Y eso ya les había mostrado en una tabla, ¿no? Entonces, el número dimensional, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, pues números adimensionales, el número dimensional, que permite caracterizar el flujo en convección natural, es el número de Grashof.
el número de ahora, ¿cómo se escribe Grasov? El número de Grasov. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿no ve? Yo voy a tomar en cuenta, ya aquí está, ya en el último listado. Entonces, yo voy a tomar en cuenta, yo tengo una superficie, ¿no ve? Sobre la que existe un movimiento. Y habíamos dicho, oye, al pasar el fluido por aquí de forma natural, genera un perfil de velocidades y un perfil de temperaturas. ¿Ve? En este punto, habíamos indicado con todo lo que habíamos visto, oye, yo tengo mi temperatura de la pared, por lo tanto voy a tener mi densidad, ¿no ve? Ya estoy relacionando con esta secuencia de acá, ¿no ve? A una distancia lo suficientemente lejos, yo tengo mi T infinito, ¿no ve? Y su densidad a esa temperatura infinito para poder hallar su coeficiente de expansión volumétrica. Pero eso va a depender del tipo de fluido que yo esté trabajando. ¿Okay? Entonces, voy a caracterizar primero el flujo, o sea, ¿qué me conviene? ¿No? ¿Entre qué rangos de Grasov voy a trabajar inicialmente? Después vamos a cambiar por el número de Rayleigh en su momento. Pero por lo pronto trabajamos con el número de Grasov. El número de Grasov está definido como, ¿no? Yo tengo que ver los efectos de flotación y de empuje. Ya eso está dado por la gravedad y por beta. ¿No ve? Estoy viendo el cambio de temperatura que existe entre la temperatura de pared y ese T infinito. ¿Ya? Y yo voy a determinar sobre qué tipo de superficie voy a trabajar. Cuando hemos visto el tipo de superficie, nosotros hemos trabajado con la longitud característica. No se preocupen que lo voy a escribir nuevamente. ¿Ya? Y por último tengo mi viscosidad cinemática. ¿Ya? Entonces definiremos, ¿no ve? Ya, voy a definir primero los efectos de empuje y flotación, pero este beta no me gusta. ¿No ve? Beta. Es porque estoy en mala posición. ¿No? Entonces, G va a ser aceleración de la gravedad. ¿No ve? En gramos. ¿Qué ha pasado? Gramos ahorita me van a dar ustedes en metros por segundo cuadrado. Tengo beta, así tenía que ser mi beta. ¿No ve? Es mi coeficiente de expansión volumétrica. Métrica. Y es 1 sobre Kelvin, sus unidades. ¿No? Y ya saben, nuevamente recalco para esa parte. ¿No ve? Cuando yo trabajo con un gas ideal, directamente es 1 sobre T. Pero cuando trabajo con otros fluidos, tengo que evaluar a través de la ecuación. ¿Y para qué voy a evaluar a través de la ecuación? Si directamente puedo trabajar con tablas. Beta lo vamos a hallar con tablas. ¿De acuerdo? Si es que no fuese un gas ideal, ¿no ve? Si es que, a ver, luego que tengo mi TW o TS, ¿no ve? Temperatura de la pared o de la superficie. Temperatura de la superficie. De la pared. De acuerdo, aquí ahora vamos con esto, ¿no? El delta es 1 sobre Kelvin. Es 1 sobre Kelvin. Esto ideal que lo puedan expresar en grados centígrados, pero
Si lo trabajan en grados centígrados no habría lío. Ahí quiero preguntar y digo, ¿por qué? Si ustedes me van a dar la razón en su momento, ¿no ve? Eh, temperatura de infinito, vamos a poner así, no perturbada directamente, para no estar macaneando. Perturbada. Ahora, perturbada es con B labial o B dentilabial. Ya estamos. A ver, dígame. ¿Con B de burro? Ah, sí. Con B de buzo. Perturbada. ¿Qué más nos falta? Ah, esto es longitud característica. Te voy a poner, esto es viscosidad cinemática. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Cinemática. Creo que ya estamos fritos, ¿no ve? Metros por segundo. Longitud característica en metros. Entonces, ¿qué nos está indicando, no, Grashof? ¿No ve? Ya habíamos visto en el cuadro, en los antecedentes de lo que es la convección. Esto en función de beta son las fuerzas de empuje. Entonces diríamos, oye, son la relación de las fuerzas de empuje sobre las fuerzas viscosas, ¿no ve? Viscosas. Ya, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿no ve? Es evaluar el Grashof, ¿no ve? ¿Qué nos va a decir el Grashof? ¿No ve? Si es, no, o si se confunde. Entonces podemos poner aquí, ¿no? El Grashof, el número de Grashof indica si el flujo es laminar o turbulento. Entonces es similar al Zeynos, ya es similar al Zeynos. Por lo tanto, ¿no ve? Yo puedo tener, se puede tener tanto convección forzada y convección natural. Ya, eso también vamos a ver mucho más adelante para ver si se apoyan, se contradicen y demás cosas. Pero yo tengo que ver, ¿no ve? Si tengo convección forzada y convección natural, tengo que ver cuál es el mecanismo que controla. ¿De acuerdo? Entonces, si existe convección forzada y convección natural, ¿no ve? Ojo, ¿no ve? Convección, estoy viendo que existen los dos mecanismos. Si solamente hay convección forzada, ya tenemos todo el análisis. Si hay convección solamente natural, vamos a tener todo el análisis. Pero si yo tuviese los dos, yo tengo que ver o tiene que existir un parámetro que me permita evaluar quién controla el mecanismo. Es más fácil analizar que uno solo controla que cuando los dos estén metidos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a trabajar con la relación del Grashof sobre el Reynolds. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven la denominación de él en ambos, solamente nos están diciendo que estamos trabajando en una determinada, en un determinado tipo de superficie. ¿De acuerdo?
Entonces, si este valor ya es mucho menor que 1, ya, estamos diciendo Reynolds grande, ¿no ve? Mucho menor que 1. Reynolds grande, Grashof pequeño. Entonces el Reynolds controla, entonces estamos hablando convección natural, así lo voy a poner, ¿no ve? Convección natural despreciable. Nos iremos al otro extremo, ¿no ve? Grashof sobre Reynolds, mucho mayor que 1. Estamos hablando, oye, que la convección forzada es despreciable, ¿no? Esto es bien grande. Convección forzada despreciable. En último caso, aquí es interesante porque ya defino. Aquí solamente utilizo convección forzada. Aquí solamente utilizo convección natural y listo. Pero si estos dos son iguales, ya sé que está un poquito ahí. Ah, los dos mecanismos son importantes. Los dos mecanismos son importantes. Ya. Si esto es igual que 1, no puede haber mayor que 1, ¿no ve? O igual que 1. Entonces aquí está un cacho mal, ¿sí o no? La lógica, si esto es igual que 1, no puede haber menor igual que 1. Esto también está mal, ¿no? Entonces lo que podemos decir más bien es que esto sea mucho menor o mucho mayor, ¿no? Y con dos signos así, ¿no ve? De acuerdo, entonces ya tengo la secuencia, ¿no ve? Donde debo empezar inicialmente a analizar esta parte de la convección natural. Entonces, tanto nos hemos sacado el jugo un poco viendo lo que es la convección forzada. Y a la conclusión que hemos llegado en la convección forzada es que nosotros debemos analizar el Nusselt. ¿No ve? Agarro el Reynolds y yo determino el Nusselt. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿No ve? Pero nuestro Nusselt necesito yo caracterizar, les había dicho, yo necesito caracterizar el tipo de flujo. O sea, en este caso yo tengo una variación de calor, ¿no ve? Que es función de mi H, ¿no ve? De mi T de pared menos mi T infinito. Carambas. Esta ayer está mi letra medio otra clase, medio estilo estoy. ¿No ve? T de pared menos mi T infinito. Y habíamos dicho, oye, está cambiando mi área, primera secuencia. No, esto si quiero lo vuelvo nomás Q, ¿ve? O sea, por la integral. Y la idea era caracterizar el flujo, ¿no ve? Esto era acá, sobre antes de adimensionalizar, ¿sí se acuerdan? Oye, esto era TW menos T infinito. Todo esto, ¿no ve? Era por la derivada de T respecto de Y, porque Y hemos evaluado en la posición cuando Y era igual a 0. ¿No ve? Oye, ya estamos fritos ahí, ¿no ve? Porque decíamos, che, no conviene empezar a trabajar por este lado. ¿Por qué? Oye, porque tengo que trabajar con la ecuación de conservación de movimiento. Tengo que trabajar con la ecuación de conservación de la energía. A la macana. ¿Y qué les decía? Por demás, oye, yo debo adimensionalizar.
Entonces, por este lado, analizábamos, oye, se hace complejo, se hace moroso, se hace complejo. ¿No ve? Oye, estar planteando para cada modelo, estar planteando para cada tipo de flujo una ecuación, es demasiado complejo, ¿no ve? Entonces, nosotros habíamos dicho que vamos a utilizar, se utilizará ecuaciones empíricas. ¿De acuerdo? Voy a utilizar ecuaciones empíricas. Ah, claro, que ya me lo han hecho. Y lo mismo que les decía, oye, esto lo podemos hacer en laboratorio, ¿no ve? Porque tendría que evaluar la gravedad en laboratorio. ¿Cuánto es la gravedad en la facultad? Listo. Miren, ya lo pueden trabajar ustedes, ¿no ve? Ya tienen esto, 978. Esto lo van a hallar, porque van a hallar, lo van a hacer fácil, digamos, van a trabajar con un gas, el aire. Listo, uno sube sobre su temperatura absoluta. Ya tienen. Y lo único que tienen que evaluar es la longitud característica, la temperatura de pared y la temperatura infinita. Y la temperatura infinita lo pueden ir evaluando a medida que se van separando, ¿no ve? En distancia. Y por último, la viscosidad cinemática. Ya tienen la densidad, tienen la viscosidad absoluta del aire en función de la temperatura, interpolan y listo, hallan el Grasov. Entonces, tal vez, miren, ustedes dirán, pero esto va a ser difícil. Tal vez lo más difícil va a ser evaluar la temperatura de pared. ¿De acuerdo? Ahora, 1/T me está diciendo como un delta de temperatura. Esto es delta de temperatura. Les decía, si esta temperatura lo trabajan en grados centígrados, no hay lío porque el delta va a ser el mismo en grados centígrados o en grados Kelvin. Pero el coeficiente de expansión volumétrica es división. Entonces no pueden hacer lo mismo en grados centígrados que en grados Kelvin. ¿No ves? Siempre se tiene que llevar a grados Kelvin, por si acaso. ¿Ya? Estábamos en esta. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? Perfecto. Entonces, yo ya tengo para caracterizar el flujo del Grasov. Además, otro parámetro que voy a utilizar yo es el número de Prandtl. Prandtl. Con el más visito. Ya, ahora, este número de Prandtl, oye, le estoy diciendo desde ahorita, me lo van a calcular. Yo necesito, a ver, Muñoz, la fórmula del Reynolds. Así necesito que me digan el Prandtl. O sea, yo, para acordarme, yo digo Rho de B sobre nu. O Rho BC sobre nu, digo, ¿no? A veces es bueno buscar analogías para que ustedes se puedan acordar. ¿Ya? Entonces, necesitamos acordarnos el plan de memoria, así como el Reynolds, todos saben el Reynolds. Entonces, para este parcial, todo cálculo del número de Prandtl tiene que ser a través de la fórmula. ¿De acuerdo? No voy a permitir que utilicen en esta parte tablas. O sea, yo sé que van a traer sus tablas y demás cosas, ¿no ve? Pero si no veo cálculos con la fórmula, les voy a poner mal. Necesito que primero se ubiquen bien. Para el segundo, ya para el tercer examen, cuando veamos intercambiadores, ya me lo van a buscar de la tabla, no va a haber ningún lío. Pero ahora necesito aprender de memoria la fórmula. Ya, entonces, son dos números, porque yo he dicho, obviamente, necesito evaluar H. Y para H tengo que evaluar todo esto. Pucha, tengo que tomar el coeficiente de expansión volumétrica, los efectos de empuje. Oye, se complica cuando me hago el análisis. Por lo tanto, yo voy a decir que mi new cell, ya que mi new cell va a ser una función del Grasov y del Prandtl. ¿Ve?
de acuerdo al tipo de ecuación que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Entonces, en nuestras ecuaciones va a depender de lo que nosotros estemos trabajando. Aquí ya es diferente un tanto a convección forzada. Aquí va a ser función de la inclinación de la superficie, de la forma de la superficie. Entonces vamos a tener muchos más inconvenientes, ¿de acuerdo? En el sentido de utilizar las ecuaciones. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a ver, ya estamos diciendo, ¿no? Que el Nusselt va a ser función del Grasov. Y el Grasov con el Reynolds, mejor dicho, me he rayado. El Grasov con el Pran nos van a dar el Rayleigh. ¿Ya? Entonces, el Nusselt lo puedo expresar como función del Grasov y del Pran, o directamente lo voy a expresar como función del Rayleigh. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es la convección natural sobre superficie y lo primero que vamos a ver placas planas. ¿No ve? Entonces, cuando veamos la convección natural sobre superficies, oye, estoy diciendo la convección natural, aquí escribir esta parte, porque a veces eso es donde se pierden en el concepto, ¿no ve? La convección natural depende, depende de la configuración geométrica de la superficie, de la configuración geométrica de la superficie. Es decir, si yo tengo una placa plana, tengo un número de Nusselt. Si yo tengo una placa inclinada, tengo otro número de Nusselt en ecuación. Si yo tengo una placa calentada por abajo o tengo un número de Nusselt específico, si yo lo caliento por encima, tengo otro número de Nusselt. Ya, entonces cuidado con eso. Por eso estoy indicando, oye, depende de la configuración geométrica de la superficie. ¿No ve? Y obviamente, si la configuración geométrica es importante, ¿no ve? ¿Cómo voy a evaluar estas propiedades? ¿De acuerdo? Eso también va a tener una ecuación específica, ¿ya? Hasta ahí han copiado normal, les falta algo, todo está bien, ¿hay alguna consulta que quieran hacer? Nada, mujeres, hombres, generación doble Y o doble Z, creo que son ustedes. Ya, entonces, listo, ya hemos visto la parte en general de lo que son la convección natural sobre superficie. Y decíamos, va a depender de la configuración. Ya, yo tengo placas verticales, ¿no ve? Digamos, supondremos, o tendré en 3 dimensiones ahí. Ahí mis jefes están llegando. Chic, 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 chic. A ver, ¿qué diferencia hay entre este y este? No, no sale. Ya, tengo una placa vertical, ¿no ve? Tengo esta placa vertical. Yo le pongo así, digamos, ¿no ve? Así medio chafa formado. Tengo una plaquita de este tipo. Clic. Ahora vamos a poner así para que sea un color similar. En dibujar, a ver, me estoy pasando el tiempo. ¿Cuándo? Pues en mi vida he hecho esas cosas. ¿Qué pasa, no? Ahí no quiere borrarse. Hace así. Les tengo una plaquita.
¿No ve? Aquí tengo mi temperatura de pared. ¿Ya? Y lo suficientemente lejos está mi T infinito. ¿No ve? Por aquí yo tengo un fluido que puede estar, dependiendo de las características, ¿no? Está en movimiento. Sí, mi T infinito puede ser caliente, más frío, no sé, si se puede. Pero mi Nusselt lo habíamos definido como H sobre K por mi longitud característica. ¿No? Y eso lo estoy diciendo que va a ser igual a una función A. Ya como voy a utilizar una ecuación empírica, voy a utilizar una ecuación C, una constante. Aquí tengo ¿qué he escrito? El Grashof, ¿ya? Por el Prandtl. Todo esto elevado a la n. Ya no estoy separando los coeficientes. Y a este número se lo conoce como el número de Rayleigh. L solamente significa el Grashof en la placa vertical, en la placa plana, ¿de acuerdo? D va a ser en el cilindro, el reino RD hemos visto, ¿no ve? Así que no hay mucho problema. Entonces, para nosotros, ¿no ve? RLA, va a ser el número de Rayleigh, ¿ya? Y el número de Rayleigh va a ser mi Grashof por el Prandtl. ¿De acuerdo? Va a ser mi Grashof por el Prandtl. Entonces ya ustedes pueden encontrar una ecuación. Pero la idea es determinar el H, ¿no ve? La idea es determinar el H. Estoy hablando entonces, ¿no ve? Que el Nusselt va a ser igual a una constante por el número de Rayleigh elevado a la n. Estas constantes son las que yo tengo que evaluar, ¿no ve? Ahora, si yo trabajo con la ecuación de Rayleigh, podría tener esto, ¿no ve? Para darles algo servido, en la gravedad, por el coeficiente de expansión, por la longitud característica al cuadrado, por mi T de pared menos mi T infinito, sobre, ¿no ve? Sobre mi difusividad. Ahí esto más que sería, a ver, velocidad. No lo tengo ahorita, a ver. Ya, haremos lo siguiente. Facilito, para salir del embrollo. Por el Prandtl, no me acuerdo ahorita porque lo estoy queriendo hacer de memoria, ¿no ve? Longitud característica al cubo. Así salgo al cubo por mi viscosidad cinemática. Y no es cuestión de salirse porque por el Prandtl, ¿cómo hemos definido el Prandtl? ¿No ve? Viscosidad cinemática sobre alfa, nu Cp sobre K, por nu Cp sobre K. ¿No ve? Por mi viscosidad sobre mi difusividad. Listo. Ustedes lo simplifican y me dicen qué les da. ¿No? Ya. Entonces, yo tengo que hacer esto. ¿Ya? Reemplazo hallo mi Rayleigh y ya no voy a trabajar con el Grashof como función para determinar si mi régimen es laminar o si el régimen es turbulento. Yo voy a trabajar ahora con el número de Rayleigh. Permítame, lo voy a agrandar un poco más esto para que se vea un poco mejor. ¿No ve? Entonces, lo único que yo voy a hacer es trabajar y decir, oye, yo tengo una placa vertical, ¿no ve? Y voy a buscar el intervalo. ¿Ya? ¿Con cuál de estas ecuaciones puedo trabajar? ¿Ya? Tengo las placas inclinadas y fíjense acá es diferente. Eso es lo que les comentaba. Bueno, acá y acá se ve que es diferente. ¿No ve? Pero acá estoy calentando, digamos, por la parte de arriba y aquí estoy calentando por la parte de abajo.
y me está indicando las ecuaciones de Zeilik que yo debo utilizar. Son ecuaciones diferentes. Entonces, cuando yo tenga este tipo, primero hallo de aquí arriba, puedo hacer una superficie que está calentada por encima y por abajo, pero yo debo separar. Primero analizo por arriba y luego analizo el calentamiento por abajo. Para cada uno hallo el calor y luego recién sumo el calor al final. Entiendan esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante que ustedes identifiquen qué ecuación van a utilizar y qué tablas van a utilizar. ¿Ya? A ver, hasta ahí tienen toda la tabla. No es necesario que creo que copien toda la tabla, ¿no ve? Porque ustedes tienen sus tablas y van a tener muchas más ecuaciones. Pero sí lo que les puedo sugerir yo es que se definan. Si van a utilizar una ecuación general, lo mismo que en convección forzada, o van a utilizar una ecuación que esté en función de la constante C y N, para que puedan ustedes hallar prácticamente el mismo valor, ¿no ve? Esto trabajen en laboratorio con esta ecuación. Entonces, pueden hacer para cualquiera de estas ecuaciones, de estas cosas, ustedes pueden validar estas ecuaciones, ¿no ve? Y ver si les sale el mismo valor o en su defecto ustedes utilizar, ¿no ve? Utilizar configuraciones diferentes y condiciones diferentes para hallar su propia ecuación. Ya, para hallar su propia ecuación. Hasta ahí, a ver, alguna consulta hasta ahí. Ya estás, esto yo ya no voy a estar escribiendo para cada uno, ¿no ve? Sino ya tenemos el uso de ecuaciones que nos permitan simplificar el estudio de esto. Consultas. ¿Ninguna? Ya. Entonces, ahora, como yo estoy trabajando con placas, ¿no? Aquí he analizado placas verticales, ¿no? Y aquí ya les estoy mostrando todo, de todo un poco. ¿De acuerdo? Va a depender, ¿no ve? Va a depender de lo que esté analizando para utilizar la ecuación. Pero la cosa va a ser, oye, ¿cómo voy a hallar estas propiedades? ¿Cómo voy a hallar estas propiedades? ¿Ya? Y lo primero que yo tengo que trabajar, ¿no ve? Es si voy a evaluar a la temperatura promedio o voy a evaluar a la temperatura de película. Entonces, en este caso, las propiedades se van a evaluar a la temperatura de película. Las propiedades se evalúan a la temperatura de film. ¿No ve? Que es T de pared menos T infinito sobre 2. Y nuevamente recaigo al caso de banco de tubos como ejemplo. ¿No ve? Oye, yo debo conocer mi TW. Debo conocer el TW. Ese TW en estos casos tiene que ser una temperatura constante en las placas verticales. Si no conozco, pongan una plancha. ¿No ve? Tengo que empezar a hacer un proceso iterativo. Tengo que hacer un proceso iterativo. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Ya. Entonces aquí estamos poniendo, ¿no ve? Una condición, ¿no? En esta condición de las propiedades, estamos hablando de que la temperatura de pared debe ser constante, ¿no? En placas verticales. Esto debe ser constante en placas verticales. ¿Ya? Pero puede presentarse, ¿no ve? Otra condición. Esto ya, digamos, han copiado. No, ya lo he generalizado, eso. Oye, se ha pasado. ¿Qué quiere? Entonces, una condición va a ser que permanezca a temperatura constante. Otra condición va a ser que sea a flujo de calor constante.
si se tiene placas verticales con flujo de calor constante, ahí está una secuencia constante, ¿no ve? Ejemplo, ahí puede ser una plancha, ahora sí, ubicándome mejor en el contexto, ¿no ve? Porque si yo tengo una plancha, ¿no ve? Aquí yo tengo la plancha, ¿no ve? Y aquí yo tengo una resistencia. Y yo le estoy dando un Q, un flujo de calor constante. Y aquí la temperatura no es hasta que llegue al estado estacionario, y así mismo en el estado estacionario, ¿no ve? Va a haber un promedio, porque la resistencia con su controlador de temperatura on-off, dice, llegas a 100, ya lo baja, se enfría, aumenta. Después lo baja, o sea, tiene un set point ahí, ¿no ve? Un punto de control tiene. ¿Ya? Entonces, esa temperatura va a tener una variación. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que elaborar con la temperatura en la parte media. ¿No ve? Todo esto es L. Entonces decimos, che, en la mitad, ¿no ve? Aquí va a ser L medios. Que yo voy a trabajar con la temperatura en L medios. O sea, yo voy a suponer en pocas palabras que la temperatura en L medios permanece constante en toda la plancha. Y voy a hallar ese valor numérico. ¿Ya? Y ese va a ser un proceso, oye, va a ser un proceso generalmente iterativo. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos hallar el Nusselt, ¿no ve? Que va a ser H por mi longitud característica sobre K. ¿No ve? Y esto va a ser, si yo reemplazo directamente en la ecuación, en función de H, ¿no ve? En función de H reemplazo, porque habíamos dicho, ojo, cuidado, ¿ya? Cuidado, hemos dicho que el Q, ¿no ve? Es igual al área por H, ¿no ve? Por mi temperatura de pared menos mi temperatura infinita. Perdón, voy a cambiar ahí. Como yo ya no estoy evaluando la temperatura de pared, estoy evaluando mi temperatura en L medios. Y esto cambiaría. ¿No ve? La temperatura de pared sería mi temperatura L medios. ¿Ya? Entonces, si estoy diciendo L por L como área, ¿no ve? Si yo reemplazo aquí, oye, mi Nusselt podría ser igual a, reemplazo el Nusselt, ¿qué tendría entonces? Oye, tendría mi flujo de calor, esto definiremos como el Q sobre el A, allá. Lo haremos así mejor, ¿no ve? Yo digo, entonces, mi Q sobre A va a ser mi flujo de calor. ¿No ve? Q es mi densidad de flujo de calor. Entonces aquí ya se vuelve más interesante, ¿no ve? Yo tengo mi Nusselt, ¿no ve? Que va a ser igual a H. H va a ser mi Q, mi densidad de flujo de calor, por mi longitud característica sobre mi temperatura evaluado en L medios menos mi T infinito. ¿No ve? ¿Y qué me faltaría aquí? Todo esto multiplicado por la conductividad térmica del fluido. Listo, yo ya podría hallar directamente si quiero el Nusselt, ¿no ve? Pero como les decía, esto va a ser un proceso iterativo, ¿ya? Donde vamos a evaluar mi TL. Ya, entonces eso sería el cambio sustancial, ¿no ve? Cuando yo tengo un Q constante versus las ecuaciones que yo tengo que analizar con un T constante. Ya, ojo, no estoy diciendo que solamente con esta ecuación van a trabajar, ¿no ve? Yo voy a suponer un TL, ¿no ve? Y aquí hemos dicho que las propiedades vamos a evaluar a la temperatura fílmica. Listo. Yo voy a evaluar a la temperatura fílmica las propiedades, porque estoy suponiendo que mi TL medios va a ser mi TW. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no ve? Yo voy a tener mi T infinito, voy a hallar su promedio y hallo todas las propiedades, ¿no ve? Después, ¿qué voy a hacer? Oye, yo voy a hallar el Rayleigh y voy a hallar el Nusselt.
Listo, voy a hallar el Nusselt. Hallo el Nusselt y puedo hallar mi temperatura TL final, ¿sí o no? Como modo de comprobar si lo que es supuesto es verdadero. ¿Ya? No es verdadero, entonces nuevamente hago el cálculo, ¿no ve? Hallo mis propiedades, ¿no ve? Hallo el Zeileg, hallo el Nusselt y con el Nusselt hallo mi TL medios. Si esos dos TL medios son iguales o diferencia de un grado, listo, ha terminado mi control. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera que tenemos que obrar cuando nosotros desconocemos nuestra temperatura de pared. ¿Ya? Consultas hasta ahí. Hablen ahora. Listo. Ya, se quedan callados. Bueno, en esta ecuación hemos visto qué Zeileg tengo que utilizar, que mis ecuaciones están en función del Zeileg. Aquí yo les decía que yo debo utilizar el Grasov, que me indica si el flujo es laminar o turbulento. Y no he mencionado los valores numéricos del Grasov. Entonces, quiero que me digan ustedes para la próxima clase, ¿no ve? Como no han preguntado, yo les iba preguntando, ¿no ve? Y les dije, el Grasov es igual que el Reynolds, ¿no? Entonces, quiero saber a partir de qué número de Grasov es régimen laminar y a qué número de Grasov es régimen turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, de cálculo, ¿no ve? Quiero saber a partir de qué número de Grasov es régimen laminar y a partir de qué número de Grasov es régimen turbulento. ¿Ya? Entonces, como se ha dado cuenta, lo único que estamos haciendo en estos casos es dar algunas condiciones, ¿ve? Y trabajar con ecuaciones que me permitan evaluar el Nusselt. ¿De acuerdo? Que me permitan evaluar el Nusselt. Eso es lo que estoy buscando. En estos dos casos, entonces, ¿no ve? Puedo tener temperatura de pared constante en todos estos casos. Fíjense que me está mostrando, ¿no ve? O puedo tener flujo de calor constante, donde ese TL puede cambiar. Y hemos dado más o menos un proceso general para evaluar cuánto vale ese TL. Ya, ahora vamos a ver, claro, la convección natural de estas superficies con aletas. Ya, ¿y dónde tengo superficies con aletas? Ya, tengo en las computadoras, en las tarjetas, este PCB, son tarjetas impresas, circuitos impresos, ¿no ve? Entonces, sobre esos circuitos, yo para disipar el calor pongo aletas. Y como no hay ningún equipo externo que permita que el flujo de aire se incremente o disminuya, mejor dicho, solamente tengo efectos de flotación. Además, obviamente, fíjense ustedes, si el fluido choca por la superficie, eso ya habíamos visto, tengo efectos de fricción. Y eso ustedes tienen que darse cuenta, ¿no ve? No es colocar el número de aletas que nosotros queramos, sino es colocar el número de aletas adecuadas, eso ya habíamos visto, ¿no ve? Que permitan que el efecto de la transferencia de calor sea adecuado, es decir, que exista una flotación y un empuje adecuado. Si aquí existe fricción que va a existir en estos canales, si esta fricción es mayor que los efectos de flotación, simple y llanamente no va a haber transferencia de calor. ¿No ve? Los efectos de empuje y de flotación tienen que ser mayores que los efectos de fricción. Es por eso que debe existir un espaciado adecuado en las aletas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿No ve? Y para estudiar esto, aquí se está formando un canal, si ustedes se dan cuenta. Se está formando un canal. Y si el flujo de aire
¿no? Si el flujo de aire está entrando por aquí, obviamente por aquí está generando perfiles, ¿no ve? Un perfil de velocidades. En algún momento dado ya hemos visto, ¿no? Hemos visto en tuberías, en algún momento dado el perfil tiene que estar completamente desarrollado. ¿Ya? Entonces, eh, hasta ahí, ¿alguna consulta que ustedes tengan? Ya. Entonces, vamos a hacer el estudio. Básicamente hay que caracterizar un poco el flujo, ¿no ve? Para evaluar el NuSel en función del Zailec y nosotros debemos saber a qué temperatura debo trabajar para evaluar las propiedades. ¿Ya? Entonces, bueno, trabajaremos con superficies con aletas. Lo más común son en las tarjetas impresas, el PCB que estoy mencionando arriba, y empecemos a trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿Estito han dibujado? ¿Han acabado de copiar o les falta? Nada, ¿ves? Se callan así nomás. No, dije, ya está. ¿No ve? Mm, no sé, a veces no sé qué pensar. Y ese es un poco el pequeño inconveniente que nosotros tenemos, ¿no ve? Ah, ya, entonces estoy trabajando, ¿no ve? En convección natural de estas superficies con aletas. Cada aleta, esta es una aleta, la separación de una aleta, ¿no ve? Estoy trabajando en este punto, cualquiera de estos, tiene la entrada de flujo de aire, ¿no ve? Por aquí está entrando el fluido. Por lo tanto, como les decía, está generando un perfil de velocidades. Ah, por lo tanto, también genera un perfil de temperaturas. Y va a haber una longitud donde el perfil esté perfectamente desarrollado, ¿no ve? Perfectamente desarrollado. Ah, bueno, ya he visto aquí, ¿no ve? Entonces, yo puedo tener dos consideraciones, ¿no ve? Dos formas de analizar. Uno, que mi temperatura de pared sea constante, como el ejemplo que me está diciendo. O la dos que hemos visto hace un rato, que el flujo de calor, ¿no ve?, sea constante. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que elegir. Aquí ya no hay mucho que estar explicando, si ustedes se ubican. ¿No ve? No tengo que estar explicando mucho. ¿Por qué? Porque una vez que yo caracterizo el flujo, simple y llanamente tengo que determinar, ¿no ve? Tengo que determinar el Rayleigh, el Nusselt y H. ¿No ve? El Rayleigh, el Nusselt y H. Entonces yo voy a tener siempre condiciones, ¿no ve?, que me permitan evaluar la temperatura o las propiedades, mejor dicho. Y obviamente, si la temperatura es constante, yo voy a decir, ¿no ve? Mi temperatura fílmica, ¿no ve? Es mi temperatura de pared más mi temperatura infinito sobre 2 para evaluar propiedades. Esos 10 minutos que me he bloqueado me van a afectar en el avance. Entonces, de acuerdo al tipo de aleta que yo tengo, ¿cuál va a ser ese tipo de aleta? ¿A temperatura constante o a flujo de calor constante? Voy a determinar una ecuación específica para hallar el Reynolds, mejor dicho, para hallar el Rayleigh, o si quieren el Grashof y el Pran. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esos dos números van a estar en función de quién, de la separación de la aleta y de la longitud de la aleta.
Entonces, ahí, por favor, no van a cambiar, van a utilizar la ecuación pertinente. ¿Va? ¿What? Ya, ni modo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el análisis, cuando yo tengo el análisis de mi TW constante, yo puedo evaluar el número de Zaileg. Ya, este número de Zaileg lo pongo ese porque va a estar trabajando como longitud característica la separación de las aletas. ¿Ya? Entonces esto va a ser la gravedad, ¿no ve? Por beta, ¿no ve? Por T de pared, menos mi T infinito, sobre mi viscosidad al cuadrado. Esto por la longitud característica al cubo. Esto por S al cubo. Todo multiplicado por el Prandtl. ¿De acuerdo? Ahora, yo estoy trabajando en función de la separación de las aletas. Podría haber trabajado en función, ¿no ve? De la longitud característica, de la longitud de la aleta. Eso me genera que mi Zaileg L va a ser la misma ecuación, ¿no ve? Gravedad, beta, mi TW menos T infinito sobre mi viscosidad cinemática al cuadrado por mi longitud característica al cubo. Todo esto por el Prandtl. ¿No ve? Entonces uno va a estar en función del otro, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, oye, toda esta parte es lo mismo en los dos. El Prandtl también. ¿No ve? Entonces, si nosotros operamos, no podemos llegar a la conclusión, ¿no?, de que la ecuación que podemos utilizar para llegar el Zaileg L va a estar en función del Zaileg con la separación de las superficies. Y ahí esto va a ser igual, o mejor dicho, multiplicado por mi longitud característica al cubo sobre la separación al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo ya tengo evaluado mi Zaileg, ¿no ve? Ahora, ¿cómo estoy hallando esta ecuación? Sencillo, ¿no ve? Lo único que he hecho acá es todo esto, lo voy a pintar, todo esto es lo mismo si ustedes se dan cuenta. La única diferencia, ¿no ve? Es el Zaileg, mejor dicho, es ese. El plan va a ser el mismo. Entonces, lo único que he hecho yo es despejar, ¿no ve? Todo ese término que es igual. Llevarlo ese acá, el plan acá y reemplazar acá. ¿No ve? Por eso me queda aquí que la superficie de separación es en el denominador. Y los pran se han simplificado porque estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, una vez que yo he evaluado el Zaileg, ¿no ve? Yo recién puedo hallar el Nusselt. ¿No ve? Entonces mi Nusselt va a ser igual a mi H sobre K. Y mi longitud característica dependerá de lo que yo estoy trabajando. ¿Y qué es lo que generalmente nosotros queremos? A que esta separación sea en función de la separación de las aletas. Mi longitud característica va a ser S. Si yo estoy trabajando en función de S, obviamente que mi Zaileg no va a ser el L, va a ser el Zaileg S. Entonces voy a poner una ecuación, ¿de acuerdo? Y esta ecuación es 576 sobre mi Zaileg S, todo por S sobre L. Todo esto elevado al cuadrado. Más
2873 sobre, nuevamente, Zailec S, S sobre L, ahora todo esto elevado a la 0,5. Y todo esto elevado a la menos 0,5. Oye, ya, fíjense aquí, ¿no? Se nos complica un poco la ecuación. ¿Ya? Pero en esta secuencia yo estoy utilizando este S. ¿Ya? Y lo ideal es determinar el espaciamiento óptimo. ¿Ya? Lo ideal es evaluar el espaciamiento óptimo. ¿Ya? Entonces, para determinar el espaciamiento óptimo, la ecuación a utilizar, a ver, nuestra ecuación a utilizar, bueno, ese óptimo va a ser igual a 2,714, todo por el espaciamiento al cubo, por mi longitud, sobre mi Zailec S. Y todo esto a la 0,25. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna consulta hasta ahí? Que yo te voy a preguntar, en esa fórmula es a la menos 5, menos 0,5, ¿verdad? ¿Cuál fórmula? ¿La naranja? Sí, 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 a la menos 0,5 es. allí está bien, gracias. Ya. Ahora, estoy poniendo, ¿no ve? Una ecuación que me permite evaluar no directamente con el Nusselt, ¿no ve? Yo voy a querer determinar cuál va a ser el espaciamiento óptimo entre estas aletas. Ya. Entonces, acá tengo una ecuación que no está en función del Nusselt, que me está determinando, ¿no ve? Cuánto es el espaciamiento óptimo. Ahora, si este espaciamiento óptimo, si el S óptimo sale igual a S, sale igual a su espaciamiento que teníamos inicialmente, un poco se simplifica el Nusselt. El Nusselt va a ser igual a H, S óptimo sobre K, y esto va a ser igual a 1,307. Ya, esto es 1,307. Entonces, fíjense un poquito, se nos simplifica el análisis, ¿no ve? Lo mismo, el mismo análisis tendríamos que hacer para el segundo caso. El segundo caso, ¿qué sería? Oye, hemos dicho que Q sobre A tiene que ser igual a una constante. ¿No ve? Y estaría analizando para ese caso común en las que se tiene placas. Permítame, no tengo la grafiquita de placas. Denme un cacho, lo voy a buscar. No tengo. Denme un cacho. Ahorita vamos a terminar. Esto más veremos, por favor. ¿Dónde está eso? Aquí. A ver. No, no está aquí.
está. Denme un cachito. Necesitaría. Creo que nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo, habría que diferenciar, ¿no ve? Yo tengo aquí un aletas, ¿no ve? Tengo estas aletas, ¿no ve? Y aquí estoy diciendo, oye, que voy a tener unos circuitos impresos en los cuales se está generando un Q constante de la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué va a cambiar? Vamos a seguir trabajando con el Nusselt, vamos a seguir trabajando con el Rayleigh, pero va a haber una diferencia sustancial que básicamente es en la notación, en los textos. Yo voy a utilizar la separación, el Rayleigh, para hallar la separación de las aletas, pero le voy a poner asterisco, que va a significar que estoy trabajando con un flujo de calor constante. ¿De acuerdo? Y la ecuación, si queremos hallar en función de ese flujo de calor constante, oye, va a ser mi gravedad por mi coeficiente de expansión volumétrica. ¿No ve? Esto hemos dicho que va a ser Q simple y llanamente. Oye, por ese Q, por la densidad de flujo, por la separación a la cuarta, sobre mi conductividad por mi viscosidad cinemática al cuadrado. Todo esto por el Prandtl. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la ecuación que nos permita evaluar el número de Rayleigh. ¿Ya? Si yo quiero hallar el número de Nusselt, ya esto va a ser en función de su HL, de su separación de las aletas sobre K. No me va a alcanzar. ¿Ya? Y esto va a ser igual ¿a qué? Esto va a ser igual a 48 sobre mi Rayleigh con la separación asterisquito, todo por la separación sobre L, más 2,51 sobre mi Rayleigh L asterisco, todo por S sobre L. Todo esto ya soy segatonche a la 0,4. Y todo esto elevado a la menos 0,5. Nuevamente, ¿no ve? Obtendríamos, ¿no ve? El espaciamiento óptimo cuando mi Q es, mi densidad de flujo de calor es constante. Entonces el S óptimo ya va a ser igual a 2,12 por S a la cuarta por L sobre mi Rayleigh S. Todo esto a la 0,2. Hasta hicitos consulta. Ya, bueno, no hay nada. ¿Ya han copiado? Y flujo de calor, flujo a temperatura constante. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, si yo estoy trabajando en esta parte, para terminar, de una buena vez ya esto, oye, si yo digo, ¿no ves? Dije que mi Q era igual a Q sobre A, ¿no ves? Por lo tanto, mi flujo de calor
va a ser mi densidad de flujo por el área. Eso también tengan en cuenta. ¿No ve? Ahora, si nosotros analizamos, no estamos viendo todo esto. W, y si agarro el espaciamiento, yo voy a poder calcular, ¿no ve?, el número de aletas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, el número de aletas, ¿no ve?, va a ser W sobre S más T. ¿No ve? Este T, ¿qué va a ser? Es el espesor. Pero este espesor de las aletas son extremadamente pequeñas en comparación con el espaciamiento y en comparación con el ancho total. Entonces, eso muchas veces se puede despreciar. No conlleva mucho error despreciar esa parte. Entonces, mi número de aletas va a ser simple y llanamente W, el ancho, sobre el espaciamiento. ¿No ve? Ahora, está por demás decir este Q, ¿no ve? Esto, si yo tengo mi densidad de flujo de calor, este va a ser por mi H, ¿no ve?, por mi TL menos mi T infinito. ¿No ve? Estoy evaluando mi temperatura nuevamente en la pared. En estos puntos estoy evaluando mi temperatura. ¿No ve? ¿Qué más podría ser necesario para esta parte? ¿Cómo voy a evaluar mis propiedades? Oye, mi temperatura promedio va a ser igual mi temperatura TL más mi temperatura infinito dividido entre 2. ¿Ya? No nos olvidemos, ¿no ve?, que yo estoy poniendo un Q constante. Si yo tengo una plancha, la temperatura puede estar cambiando, ¿no ve? Entonces, eso tengan en cuenta. Ese es el concepto que hemos analizado en el anterior y lo hemos puesto T medios, ¿no ve? Entonces, aquí yo estoy poniendo mi T promedio, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya, como no hay consultas, tienen esta gráfica. Les estoy cediendo esto, ¿no ve? Aquí he puesto el área. Como nadie me ha preguntado y les digo, no hay dudas, entonces, oye, ¿cuánto vale esta área? En ecuación. No está mal eso. ¿Cuánto vale el área en ecuación? Ya, entonces son dos cosas que me tienen que decir para la próxima clase, ¿no ve? ¿Cuánto vale esa área? ¿Y cuál es el rango del Grashof para laminar? ¿Y cuál es el rango del Grashof para turbulento? Ya, yo creo que la próxima sesión terminamos ya esta parte. Máximo el jueves tenemos que terminar sí o sí y empezar un poco lo que es radiación. Y para mayo empezar con todo lo que es intercambiadores hasta llegar al final. ¿Ya? Si no hay consultas, jóvenes, ahí quedamos.